Muy buenos días, ya estamos aquí en la sección de los seminaristas. Yo los habíamos saludado antes, pero ya estamos aquí en esta sección y los queremos saludar con gozo y los queremos invitar a que nos acompañen, suban a la barca del seminario y acompáñenos en esta gran aventura. Claro que sí, muy buenos días. Es un gusto para nosotros estar con ustedes cada domingo compartiendo esta sección, este momento en su programa favorito, Pescar contra Corriente. De verdad es mucho gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Fíjense que esta semana fue muy padre, pero también un poco pesada. Ahí les pedimos que hagan mucha oración por nosotros los seminaristas, que esta semana ya tuvimos nuestro primer parcial. Son 2 semanas donde se nos pone a prueba, ¿verdad? Tenemos que responder a las exigencias educativas y hacemos exámenes. En esta semana, me enfermé un poquito, disculpen si se escucha un poco mal, pero ando un poco enfermo de la garganta. Y fíjense que el día de ayer, nuestro padre rector, el padre Julio, al quien le mandamos un fuerte saludo, nos decía unas palabras muy sabias. Fíjense que en relación a esta cuestión de los exámenes, él hablaba acerca del esfuerzo. A veces nos podemos cansar y eso va también para todos ustedes, queridos radioescuchas, que nos están escuchando, para todos ustedes que están detrás de la radio, porque muchas veces nos podemos cansar y las presiones de la vida, las responsabilidades, a veces nos hacen que vayamos caminando muy pesadamente o a veces nos desanimamos. Y el padre Julio hacía referencia a los campesinos. Él nos ponía de ejemplo los campesinos y decían, vean cómo los campesinos, sobre todo aquellos que siembran de temporal, primero empiezan a trabajar la tierra con las lluvias, con la gracia de Dios, y empiezan a echar la semilla, se cansan, se esfuerzan bajo el rayo del sol, pero ellos saben, tienen la esperanza puesta en Dios, y a pesar de todo su cansancio, cuando recogen el fruto, es una alegría tan inmensa, una alegría que se lleva en el corazón, porque saben lo que les costó haber sembrado y lo que cuesta haber tenido ese fruto en sus manos. Y él nos hacía esta referencia para que nosotros y todos ustedes que nos escuchan, también así caminemos confiados siempre en Dios y sabiendo que Él no nos va a dejar y que a veces ese cansancio va a tener grandes frutos. Y claro que sí, caminando en la esperanza, ¿no? Porque a lo mejor en el momento, como dice Alejandro, pesa, es difícil esta semana, ¿verdad?, estar estudiando, desvelándose. Y esto para nosotros que estamos en el seminario y ni quiero decir de ustedes que hay quien trabaja de sol a sol, llega cansado, a veces ni siquiera come. Entonces son momentos que nos cuestan, que son difíciles, que son pesados, pero son parte que tenemos que vivir, que tenemos que pasar en esta vida, en la vida terrena, y echarle ganas. Y más también nosotros en cuanto al estudio sabemos que de alguna manera lo que ahorita estamos haciendo va a ser para darles un mejor servicio a ustedes. Pidan mucho por nosotros y también para que no se nos caiga el cabello, ¿verdad? Porque de tanto estrés y de tanto estudio nos estamos quedando pelones, así que pidan por nosotros. Bien, continuando con nuestra temática, recordarán que hemos estado hablando sobre los pecados capitales y también sobre aquellas virtudes que nos ayudan a vencer estos pecados capitales. La semana pasada estuvimos hablando sobre una gran virtud que se aplicaba no solamente a ese pecado del que hablábamos, sino a muchos otros, y también que nos ayudaba a ser más virtuosos, más felices. Esa virtud era la virtud de la templanza. Recordemos que esta virtud nos ayudaba a salir de nuestros vicios y eso nos daba libertad y por tanto nos daba una mayor felicidad. El día de hoy vamos a hablar de un pecado, el pecado de la lujuria. Bien, ¿en qué consiste este pecado? Fíjense que este pecado, así como otros que ya hemos visto, recordemos, hemos visto la soberbia, hemos visto la gula, hemos visto la avaricia. Los pecados capitales son muy dados a mencionarlos en el ámbito, digamos así, normal, en el día a día, ¿verdad? Incluso hasta en cuanto a ciertos chascarrillos o cierta broma, hay quien dice, no, es que estás pecando de gula o eres un lujurioso. Pero sabemos en rasgos generales lo que consiste el pecado, pero es bueno conocerlos más a fondo. Bien, la lujuria, ¿qué consiste? Es un deseo desordenado por el placer sexual, en donde se deslinda la genitalidad del amor. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué es la genitalidad y qué es el amor y qué significa eso de deslindarse? Bien, en pocas palabras es cuando, miren, el sexo se hizo de alguna manera para hacer una entrega total de amor en el matrimonio, pareja, ¿verdad? Que nos lleva también a la procreación. Pero entonces, cuando nosotros hacemos esta separación del amor junto con lo genital o junto con lo que es el uso de nuestros genitales o nuestra sexualidad o nuestras prácticas sexuales como parejas, en la familia o en el matrimonio, cuando los separamos del amor es cuando estamos cayendo en este pecado. Y entonces, la lujuria solamente para los que están casados, no, fíjense que no. Quien vive en el matrimonio una relación sexual y lo hace en vistas al amor, de alguna manera se está santificando.
no está ni siquiera cometiendo un pecado, al contrario, se está santificando quien vive el acto sexual en matrimonio y a través del amor. Pero entonces, digamos, cuando se separa el amor del acto sexual es cuando caemos en este pecado. Pero ¿cuándo es cuando caemos en este pecado o en qué aspectos tan concretos separamos el amor del sexo? Bien, fíjense que es importante que entendamos esto. Todos los hombres, todos desde nuestro nacimiento estamos sexuados, somos seres sexuados. Y entonces por eso la referencia que hacemos no es que nada más la lujuria se viva en el matrimonio. Este pecado se vive todos lo podemos cometer. ¿Por qué? Por esa misma realidad. Una realidad natural y que como tanto, por ser natural, es un don de Dios, un don que Dios nos ha dado y que por lo tanto tampoco nos tenemos que ir al otro extremo de decir, bueno, es que la sexualidad, todo lo que tiene que ver con la sexualidad es pecado. No hablas de sexualidad porque es pecado. Y yo me presiono los oídos, no escucho nada porque eso es pecado. Tampoco nos tenemos que ir al otro extremo, sino entender correctamente qué es la sexualidad. Y entendiendo que la sexualidad es un don que Dios nos regala y que así la debemos entender y que así la tenemos que vivir. Y que es algo que no se nos va a quitar, Alejandro. Es algo con lo que nacemos y es algo con lo que nos vamos a morir. Entonces la sexualidad la tienen hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes. Todos estamos dotados de esa sexualidad. Pero de tener, digamos, genitales o este aspecto de la sexualidad no quiere decir que solamente se pueden vivir o que si los tenemos es como ahora se usa, ¿no? Dentro de la mercadotecnia o de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos dan a entender? Bueno, si tienes genitales es para que los uses. Si Dios te dio una sexualidad, o incluso muchas veces Dios queda fuera de este discurso, si tienes genitales, si tienes sexualidad, es precisamente para que los uses, para que los pongas en práctica. Pero no es así. La sexualidad se puede vivir de muchas maneras y no se puede ver reducida solamente a tener relaciones sexuales. Es un campo mucho más amplio el decir que nosotros estamos dotados de sexualidad. Y entonces, como todos, como hombres, mujeres y en cualquier edad estamos dotados de esa sexualidad, corremos el riesgo o la fragilidad de caer en el pecado de la lujuria. Fíjense que también es importante entonces que este tema nos va a dar mucho de qué hablar, pero nos tenemos que ir limitando por cuestiones de tiempo. Pero fíjense que, por ejemplo, hablando de la sexualidad, pues eso también nos tiene que ir llevando a ver estas contradicciones que hay en nuestra sociedad, como una persona que tiene ciertos genitales, una naturaleza ya dada y su mentalidad es otra, como son estas ideologías de género o son estas ideologías de homosexuales, en donde pues lo que piensan, su mentalidad no concuerda con sus genitales, con su naturaleza que ya está dada. La sexualidad no se reduce solamente a eso, pero es un indicio y es algo importante que se debe considerar y que se debe tomar en cuenta. Hablábamos entonces de que estos pecados capitales, ¿cuál es el problema con ellos? El problema es que nos llevan al exceso, a un amor desmedido. Y entonces, eso lo podemos ver, hablamos de que la relación sexual en sí no es pecado cuando se vive dentro del matrimonio. Pero entonces, ¿qué es lo que nos están invitando ahora? No, pues vamos al baile, vamos a un baile, vamos a una fiesta, conocemos a una chava, conocemos a un chavo. Y entonces, por ejemplo, apenas si lo conocemos y comenzamos a mandar, ahora con el uso de la tecnología, el WhatsApp, o nos comenzamos a comunicar por el Face. Y entonces, apenas lo conozco de nombre, o incluso ni siquiera su nombre me dijo porque no se escuchaba en la fiesta, pero ya estamos mandando el WhatsApp, el mensaje, y entonces comenzamos con este artificio del lenguaje, y entonces comenzamos a enraizarnos, comenzamos a hablar de amor, de que yo te amo, de que tú me amas, de que yo te quiero mucho, y entonces comenzamos como a enrolarnos en este contexto. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto de la lujuria? Que nuestra imaginación se va, la verdad, nuestra imaginación se va, y entonces con una persona que apenas conozco empiezo a tener ya una cierta relación, o incluso también nos podemos ir un poquito más allá, y aquellas personas que no pasa nada, ahorita estás en la fiesta, diviértete, vive al extremo, no te quedes con ganas de nada. Si ahorita, por ejemplo, cuando bebemos o cuando tomamos en una fiesta, pues eso nos lleva a tener ciertas actitudes no tan propias, y entonces esto nos puede, por ejemplo, llevar a una relación sexual. Y entonces, cuando apenas sí conozco a la persona, pero en el momento lo viví y me dejé llevar. Y esto pues también lo vemos muy comúnmente hoy en todos lados, Alejandro. Podemos decir que es la insinuación sexual, ¿no? Que se da en las escuelas, desde muy chavitos en la secundaria, que se da en los trabajos, en las fábricas. Incluso les venía platicando una experiencia al padre. Curiosamente se da mucho también en los medios de transporte. Yo le comentaba, cuando estábamos en el seminario menor, pues era muy común que usáramos el taxi, ¿verdad? Movernos de un lado para otro. Y más de alguna vez me pasó que nos parara el taxi, nos llevara, y entonces en el camino nos iba diciendo, no chavos, que no sé qué tanto, ¿dónde van a ir? ¿Van a ir de fiesta? Fíjense que yo les puedo recomendar cierto lugar donde hay mujeres, yo los llevo, es más, hasta la conozco, tengo su número, a tal chava, está así, de tal forma, puede hacer esto, y no nos quedamos. Fíjate cómo hasta en este aspecto se va metiendo lo que es
el aspecto de la sexualidad desmedida, ¿verdad? Está muy permeada nuestra cultura, nuestra sociedad. Todo se quiere ver con ojos de sexualidad. Y me sorprendía mucho esto, ¿no? Cómo los taxistas incluso tienen ya los lugares bien ubicados, ya son conocidos y reconocidos, y cuando ven que viene, no, pues me dicen taxistas, ya cuando ven que voy llegando, ya saben quién soy y con quién vengo y cuántos traigo dinero, y pues yo puedo hacer que les dejen algo, etc. ¿A qué me refiero con esto? A que se está dando mucha permisividad en el aspecto sexual, y se ve muy permeado cosas tan concretas, por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio, el adulterio, la prostitución, y no solamente en cuanto a la vivencia experiencial del cuerpo de tener sexo, sino también otras cosas que atentan contra nuestro cuerpo, como el templo del Espíritu Santo, que atentan contra nuestra castidad, nuestra dignidad, son las mismas palabras, la obscenidad. ¿Cuántas personas no se la viven en los albures, en las groserías, en las indecencias, en las palabras altisonantes o en doble sentido? Por ejemplo, hasta incluso las mismas mujeres, ¿no? Qué faltos de respeto somos muchos de los hombres que ven a alguna muchacha y pues en vez de decirle, mira qué guapa muchacha o algo, qué bonitos ojos tienes, empiezan a decirle una serie de obscenidades. Y claro, ya ni se diga la pornografía, que incluso también en alguna otra ocasión la mencionaron Edgar y Aguas en el siglo pasado, y otros pecados tan concretos que ya entra prácticamente la vivencia experiencial o el aspecto físico, como es la masturbación, como es la infidelidad que ya mencionaba, la vulgaridad, etc. Hay un sinfín de pecados que atentan contra este pecado de la lujuria, y por eso digo, es algo muy común, ¿verdad? Desde el lenguaje en todos lados encontramos la obscenidad, en nuestras propias familias, en la escuela, en el trabajo, no se diga en la televisión. ¿Cuánta gracia no causa a las personas ver chistes obscenos, ver dibujitos obscenos y decir, no pasa nada, y llegar y empiezan a alburear y con objetos y demás, todo en doble sentido? Fíjate que es bien curioso y importante hablar de esto, por ejemplo, la cuestión del albur, cuando se nos hace una realidad tan natural y tan normal, llegar y saludar al otro con un albur o empezar nuestra relación, nuestro diálogo con un albur. Y esto también es bien difícil poder superarlo, porque a veces en nuestro ambiente de la fábrica, en nuestro ambiente de trabajo, en la secundaria, en la preparatoria, si no respondes, pues todos te comen, ¿verdad? Todos te empiezan a echarte más carrilla, y si no le respondes, pues me tengo que defender. Pero entonces, ¿cómo salgo de esa realidad? ¿Cómo puedo superar esa realidad? Y entonces es un tema que se aplica a todos los ámbitos y en los cuales tenemos que estar bien atentos, porque como les decía, pareciera que todo es tan natural y tan normal, todos lo viven, todos lo hacen, entonces pues pareciera que está bien, forma parte de nuestra vida. Fíjense que también es difícil poder superar esta realidad, por ejemplo, en cuestiones de medios de comunicación. ¿Cuántas veces en la televisión o incluso en nuestra realidad tal cual, palpable, cuando vamos por las calles y una empresa quiere vender un producto, ¿qué es lo primero que hace? Pone una modelo en la calle con una bocina para que llame la atención, y la modelo entre más enseñe, más vende. Le ponen una ropa un poco a veces hasta indecente, y entonces la ponen a que venda un producto, a que promocione el producto. Y pues esta cuestión nos lleva siempre a incitar, ¿verdad? Era lo que nos decía Cristian, esta insinuación a lo mejor no es verbal, pero sí es una insinuación a través de nuestros sentidos, por ejemplo, como es la vista, como es estar viendo o estar, por ejemplo, en la televisión también, cuando pasan estos modelos, cuando tratan de denunciar, podemos ver qué personas son las que promocionan, qué personas son las que salen en los comerciales. Salen modelos, podríamos decir así, un tanto perfectos, en donde tienen músculos, que físicamente están muy bien dotados, es decir, tienen muchos músculos, han trabajado mucho, han hecho mucho ejercicio. Entonces esos son los modelos que siempre promocionan los comerciales. Incluso lo tienen como regla: si quieres vender, pon a un buen modelo, a una buen modelo. Entonces vemos cómo la cultura y la sociedad nos va permeando de todo este ambiente. Incluso la misma práctica de las relaciones sexuales desmedidas, ¿no? Lo vemos muy comúnmente en todo tipo de cosas, en las canciones, en la música. Fíjate qué curioso que se habla mucho ahí de, engáñala, no pasa nada, ser infiel, no pasa nada, y mira qué bueno, me estoy desquitando con otra muchacha y te estoy siendo infiel, y compadre, no te preocupes, ser infiel a tu esposa, que acabo ni cuenta. O sea, todo el ambiente, la música, como decías ya, los comerciales, la venta de productos, incluso también, ¿por qué no? El promover las relaciones sexuales antes del matrimonio. Así como que, ¿por qué tener la responsabilidad de un matrimonio? ¿O por qué estarse comprometiendo para vivir con otra persona para toda la vida? No, simplemente, pues
pues si tú quieres vivir el acto sexual con quien quieras, pues vívelo, ¿verdad? Vemos como tan solo la venta de anticonceptivos que se pasan todo el día y constantemente, que este te va a servir para esto, para lo otro, etcétera. Y incluso de alguna vez he escuchado que dice, bueno, si tienes, como yo lo mencioné, tu cuerpo, es para que lo uses, no es para que esté ahí de adorno, esté guardado, úsalo y sin peligro, sin miedo. Todo nos está incitando a la sexualidad. Pero fíjate que es muy curioso, Alejandro, que hoy en día tratan todos estos medios, así como nos están bombardeando respecto a la sexualidad, también de alguna manera buscan el reducir el cargo de nuestra conciencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues se le empiezan a ponerle palabras más bonitas a cosas que son pecados, ¿verdad? Y ya lo decíamos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, no hay que esconderlas, no, pues simplemente le cambiamos el nombre, le decimos más bonito, como que, ay, nada más fue poquito, no pasa nada y todo, ¿para qué? Para calmar nuestra conciencia. Ahora resulta que simplemente tener relaciones sexuales es hacer el amor. Hacer el amor es entregarse al otro sexualmente, sea hombre, sea mujer, sea entre hombres, sea entre mujeres, sea tu esposo, sea o no tu esposa o tu esposo. Es decir, el simple hecho de tener acto sexual es hacer el amor. Fíjate que no es así. Fíjense que es importante aquí hacer la aclaración, cuando la relación sexual, ya como lo decía Cristian, se vive con un amor profundo, un amor sincero, entregado. Por ejemplo, lo podemos ver en un matrimonio que vive su relación de amor, que vive su entrega. Ahí hablamos incluso de la santidad, se santifican aún en esa relación. Pero el problema es cuando es fuera del matrimonio, cuando es con personas que ni siquiera conoces, incluso cuando estás casi inconsciente, no sabes ni qué haces ni qué estás haciendo, el chiste es que estás en esa acción. Entonces, todo esto es lo importante, chavos, de verdad que nosotros somos jóvenes y no es que, es que están en el seminario, están encerraditos, están en una burbuja y están fuera del contexto social, no saben lo que es lo de hoy, no saben lo que está de moda, no han vivido, no, de verdad que nosotros como chavos, como jóvenes, pues tenemos experiencias también, no estamos en esta realidad social, cultural, no estamos ajenos, no estamos separados, sino que nos encontramos en esta realidad social y por eso es que nosotros los invitamos a que seamos valientes, todos ustedes que nos están escuchando a través de su radio. La invitación es a que seamos valientes y que podamos llamar cada cosa por su nombre, que le demos su verdadero nombre, que seamos valientes y digan, bueno, lo que yo estoy haciendo se llama así y es pecado y está mal, debo de cambiar. No decir, es que pues lo hice una vez o no, es que lo hice en un ambiente de fiesta. Era lo que hablamos del lenguaje, tratar de reducir nuestra culpabilidad o tratar para sentirnos bien, para decir, no pasa nada, tú vívele, sigue adelante. Y entonces cuando llegues al matrimonio, eso de hablar de que llegar virgen al matrimonio o consagrarme hasta el matrimonio, vivir plenamente el matrimonio, pues eso como que ya es de las abuelitas, cuando se hablaba de la virginidad, cuando se hablaba de esta cuestión, como que ya es parte del pasado, como que eso ya no está de moda. Y por eso la invitación es a que realmente nos demos cuenta de nuestra realidad y que no tengamos miedo. Hay que llamar las cosas por su nombre y afrontar las consecuencias. Y fíjate que eso es muy común, incluso se le reprocha mucho a la iglesia, ¿no? Pero algo que podemos estar bien seguros es que cuando la iglesia nos pide algo, cuando llama algo pecado, es porque va en contra de nuestra propia naturaleza. Hoy en el caso de la sexualidad, no saben los problemas que trae, en el caso concreto que ya mencionabas, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy en día decimos, es que hoy las familias son muy disfuncionales, hay muchos divorcios. ¿Por qué será? Pues precisamente por todo este ambiente que se está viviendo. Nosotros que tenemos experiencia en contacto personal con personas que se acercan y nos dicen, pues es que esta es mi situación, nos hemos dado cuenta junto con muchísimos sacerdotes de que la raíz de este problema es, de los divorcios, la raíz es esto precisamente, la sexualidad. Pues es que tuve relaciones sexuales muchas veces antes con otra persona, no pude vivir plenamente mi matrimonio con mi esposo, no pude ser fiel. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a tener relaciones sexuales con cual persona, estaba acostumbrado a ver pornografía, en fin, muchas veces estos problemas del matrimonio, del divorcio, están rodeados por problemas de sexualidad y a veces nos es difícil entenderlo cuando la persona lo está viviendo. Es que ¿por qué me está pidiendo si yo lo disfruto tanto, si a mí me gusta tanto, si yo soy tan feliz y lo gozo tanto, el placer sexual, el placer que me causa? ¿Por qué me están pidiendo que solamente sea con una persona y hasta que me case? Pues precisamente porque hace un daño, causa un mal. Y vemos todos los problemas que hoy en día se dan, ¿no? Y por ejemplo las tantas chavitas embarazadas, y eso por parte de las chavitas, ni qué decir de los chavos que viven su sexualidad como si ya fueran una persona adulta, sin ningún problema, sin ningún remordimiento. Incluso las mismas leyes, el mismo ambiente que nos permea, ¿no? La otra vez platicábamos dentro de una materia del análisis social,
y decíamos, ¿cómo es posible que se esté promoviendo una ley en la que nos digan los niños de 12 años van a poder vivir su sexualidad como quieran, y es por ley, y es un derecho y todos lo tienen que respetar? O sea, ¿cómo es posible que nos estén pidiendo eso para los niños? ¿Cómo es posible que se quiera promover el aborto precisamente? ¿Por qué? Para que vivan desmedidamente su sexualidad. Incluso a partir de las leyes se está promoviendo esta erotización de toda nuestra realidad. Fíjate que es curioso poder ver en nuestra realidad pues esta proliferación o esta que se está generando tantas clínicas abortivas. ¿Por qué entender esto? Pues desde ahí está la raíz, desde ahí viene el problema. Desde nuestra concepción, ¿por qué no trabajarlo antes? Porque ya hasta que está el problema, hasta que está la situación, y no queremos llamar a una nueva vida un problema, sino que hasta que tenemos una cierta situación un poco difícil, es cuando entonces comenzamos a buscar soluciones que nos ayuden a tener una vida fácil. Entonces, pues ya cometí esto, en vez de afrontar mi responsabilidad, las consecuencias de mi acto, mejor ve y aborta, mejor ve y tira, deshazte de ese producto, así lo llaman ahora, ¿verdad? Ahora no le dicen bebé o una persona, sino que le llaman ese producto o esas células. Entonces, por eso es importante. Incluso se habla de papás de mente abierta. Estos papás sí son buena onda, estos papás sí me entienden. Estos papás, ¿por qué? Porque están acorde con la realidad. Estos papás sí son de la actualidad, sí están actuales. Y fíjate que también es algo a lo que nos enfrentamos mucho, que no solamente podemos culpar a los medios de comunicación, sino también a cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo no podemos captar lógicamente los errores en los que estamos cayendo? Vemos cómo hay personas que tratan de luchar por ir en contra de este ambiente erotizado, o por vivir una vida de castidad o una vida hasta el matrimonio, y qué es lo que se les dice: ay, qué tonto eres, qué mojica, tú solo déjaselo a los padrecitos, ¿verdad? Lo ven así, lo ven en tono burlesco, y esto, pues, ¿a qué te lleva? En el ambiente juvenil, híjole, como que cierta vergüenza o cierto temor de decir, híjole, tengo que tener relaciones sexuales para poder ser aceptado socialmente. Es lo que me están pidiendo mis compañeros, es lo que vive todo el mundo, sí es cierto, ¿por qué me estoy privando de esto? Y lo que decías de los papás, e incluso los mismos papás, qué triste ver la realidad. Oye, ¿y tu hijo? No, pues ya tiene 3 días que no llega porque se fue con sus amigos, pero no pasa nada, pues es que es lo de hoy, son los chavos de hoy. O incluso fíjate que yo me encontré con una familia que decía, mi hija se va a las fiestas y pues como pienso mucho en ella y la cuido, le doy preservativos, porque pues yo ya sé lo que va, pero pues no quisiera que se embarazara, entonces pues cuido ese aspecto y por eso le doy preservativos, en lugar de decir, bueno, le voy a dar una educación en la sexualidad, una educación cristiana que nos está pidiendo formarlas y dar un buen sentido a nuestra sexualidad. Bien, chavos, pues terminamos con esta parte. La dignidad humana no va a pasar de moda, va a pasar, siempre va a ser actual, y debemos siempre de respetarla. Y terminamos, no se pierda nuestra próxima sección, porque vamos a hablar entonces de qué virtud es la que nos va a ayudar a superar este pecado de la lujuria, y esta virtud va a ser la castidad. No se lo pierdan en el próximo programa. Antes de terminar nuestra sección, quiero mandar un saludo a Doña Gala, a Don Chuy y a toda la comunidad de Manzanales. Por allá están viviendo esto de los San Miguelitos. Próximamente va a ser la solemnidad de los Arcángeles, y por allá hacen grandes peregrinaciones, un gran movimiento por allá en San Felipe Torremuchas. Pues un saludo para todos ustedes. Y terminamos con nuestra oración por las vocaciones y decimos: oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, acudimos a tu bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos, según tu corazón. Amén. Y como dice Virgencita del Seminario, ruega por nosotros.